nicotine is a published cure for Parkinson's disease, MS, Alzheimer's, ulcerative colitis. Lo que están viendo en pantalla es una entrevista publicada el 10 de marzo del 2025 en la cual el quiropráctico estadounidense Bryan Ardis, a través del canal Human Garage, salió hablando sobre los beneficios que tiene la nicotina en varias enfermedades. De hecho, él tiene un podcast llamado The Dr. Ardis Show, en el cual habla en este tema a profundidad. Sin embargo, debo aclarar que el Dr. Ardis pues no ha sido la única persona que ha expuesto este tema. Para el año 2004, el Dr. William Campbell Douglas II publicó un libro en el que hablaba sobre los beneficios del tabaco para la salud y también en enfermedades, por ejemplo, como el Parkinson, el Alzheimer, la memoria, también para la concentración y en otros. Si les interesa profundizar en este tema, también hay otro podcast que se llama Know Better, Do Better, que en su episodio 111 discuten sobre todo, ¿no?, cómo la nicotina puede incidir y mejorar en la salud. Pero bueno, volviendo al tema de las declaraciones del Dr. Ardis, pues no demoraría mucho, ¿cierto?, en salir promotores del antitabaquismo, objetando pues lo dicho por el Dr. Ardis. Uno de esos promotores antitabaco sería un portal que se llama Science.feedback, en donde en una publicación del 7 de mayo del 2015 argumentarían que no hay una evidencia que respalde las afirmaciones dadas por Bryan Ardis respecto a que la nicotina, por ejemplo, cure el Parkinson o pues otras enfermedades. Para ello, analizaron 5 de las enfermedades citadas por el Dr. Ardis y afirmaban que la nicotina, por ejemplo, no podía curar esas enfermedades, que no se podía sustituir a las medicinas convencionales existentes para tratar los síntomas de esas enfermedades y que carece de validez, ya que en los estudios preexistentes que han habido con la nicotina, muchos de ellos no han sido aplicados directamente con humanos. Bueno, aquí me gustaría intervenir y adelantarme un poco a la publicación de Science Feedback, porque incluso el mismo portal menciona algunos casos en los que fumadores manifestaban sentir alivio frente a los síntomas e incluso había un menor porcentaje de fumadores propensos a desarrollar dichas enfermedades. Y también me gustaría hacer mención de las investigaciones clínicas realizadas y revisadas claramente en los episodios anteriores que demostraban tener efectos positivos la nicotina frente al COVID. La cosa es que para este video, y no voy a entrar a comparar la literatura científica disponible en relación con cada uno de los argumentos presentados en el portal Science Feedback ante cada una de esas enfermedades, ya que, por ejemplo, uno, porque este video se tornaría extenso y quiere evacuar este tema en un único episodio. Dos, porque me parece interesante que ustedes realicen la lectura de esta publicación directamente y no se queden únicamente con el análisis que les voy a presentar en este video, ya que incluso en el mismo artículo citan investigaciones que validan el efecto positivo de la nicotina en cultivos celulares y en animales. Además, porque yo no soy experto en la materia y quizás esté dando una interpretación equivocada, por lo que siempre se agradece nutrir estos temas desde la perspectiva y el conocimiento de cada uno de ustedes, lo cual agradecería muchísimo si lo escribieran en los comentarios de este video. Y 3, porque a pesar de existir diversidad de estudios y ensayos, curiosamente encontré que los efectos y tratamientos de la nicotina para estas 5 enfermedades manejan, sí, digamos que temas comunes, por lo que para fines prácticos lo terminé categorizando en 2 grupos. Bueno, y otra aclaración que considero necesaria de hacer, y es que en el artículo de Science Feedback y en los estudios que referencian en él, hablan, digamos que de los riesgos en el humo del cigarrillo, y yo pues sí en eso concuerdo rotundamente en que los químicos derivados de la combustión del cigarrillo pues son nocivos para la salud. Sin embargo, en lo que respecta a la nicotina, esta está fuertemente asociada con el tabaquismo, y pues ese concepto tabaquismo en inglés lo denominan como cigarette o fumar cigarrillo, y únicamente en los estudios que se revisaron, en los casos de pacientes que sentían alivio de sus síntomas, pero cuando lo hacían fumando cigarrillo. Y ya entrando en materia, el primer grupo de enfermedades que vamos a revisar son aquellas que están relacionadas con el sistema neuronal, como son el caso, por ejemplo, del Parkinson, el Alzheimer y, por qué no, también el trastorno del espectro autista o conocido popularmente como autismo. Estas enfermedades están asociadas con anomalías en los receptores nicotínicos de acetilocolina en el cerebro, por lo que la nicotina estimularía ese receptor nicotínico de acetilocolina, pues esta
digamos que es una sustancia química cerebral que tiene unos efectos en los circuitos cerebrales, activando los receptores y reduciendo los síntomas del TEA, como por ejemplo, y claro, esto lo cita la Fundación para las Ciencias del Autismo, que dicen que reduce la irritabilidad o la agresividad cuando la nicotina es aplicada en parches. En el caso del Parkinson, participa, digamos que en la señalización de la dopamina, protegiendo contra el daño celular a las neuronas dopaminérgicas, lo cual, según la Asociación Americana de Enfermedades del Parkinson, los fumadores presentan tasas de Parkinson más bajas, y esto se concluyó a raíz de un estudio realizado en gemelos, en donde ese gemelo que no tenía Parkinson tendía a fumar más que el gemelo que tenía Parkinson. Incluso señalan que las personas con Parkinson no suelen desarrollar, digamos, adicción al cigarrillo debido al bajo nivel de dopamina en sus organismos. Y en lo que respecta al Alzheimer, la nicotina aumenta los niveles de actividad de la acetilocolina y mejora el rendimiento cognitivo. Para la Asociación de Investigaciones del Alzheimer, la nicotina por sí sola, digamos que sin el humo del cigarrillo, mejoraría la actividad cognitiva, la memoria, reduce el riesgo de demencia y digamos que no causa enfermedades como el cáncer, ni enfermedades cardíacas ni respiratorias. Sin embargo, las organizaciones antes mencionadas coinciden en afirmar que el tabaquismo, y claro, el tabaquismo entendido como fumar cigarrillo, genera cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas, cerebrocardiovasculares, demencia vascular, estrés celular, digamos siendo estas dos últimas riesgos muy asociados a desarrollar Alzheimer. De igual forma, los parches de nicotina también pueden ocasionar irritación en la piel, problemas de sueño, indigestión, dolor de cabeza, efectos adversos que, por ejemplo, para la Fundación de las Ciencias del Autismo ocurren cuando, digamos, se exceden las dosis de nicotina. Digamos que esto es algo usual, por ejemplo, cuando alguien comienza a adaptarse y a tolerar la nicotina en su cuerpo. Pero aquí entra otro tema a considerar, y es sobre qué dosis de nicotinas pues, son adecuadas para nuestro organismo, pero eso ya lo vamos a revisar más adelante. Ahora seguimos con el grupo de enfermedades que yo denomino como las asociadas a inflamaciones, y es que si bien la página Science Feedback solo analiza la colitis ulcerosa y la esclerosis múltiple, pero pues quiero incluir además también a lo que es la psoriasis y a la osteoartritis, que también se encuentran dentro de la lista que presentó el Dr. Ardis en su entrevista. Por una parte tenemos que la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal que provoca hinchazón, inflamación, ulceración del intestino grueso, dolor estomacal, diarrea, sangrado en las heces. Y esto ocurre cuando las células inmunitarias ubicadas en el intestino se activan, digamos, de forma descontrolada contra la flora intestinal y liberan mediadores proinflamatorios que dañan la mucosa intestinal y atraen a más células inflamatorias. Aquí, la nicotina parece bloquear la liberación de esos mediadores proinflamatorios, reduciendo la respuesta inmunitaria y el daño al colon. Incluso en un estudio publicado ahí en 1999 por el Dr. Guslani, demostró que la nicotina era una alternativa menos agresiva frente a los tratamientos a base de esteroides, que estos llevaban a reagudizar la colitis. Luego tenemos la esclerosis múltiple, que es una enfermedad, crónica realmente, en la que el sistema inmunitario ataca por error a la vaina de mielina que recubre las células nerviosas, causando debilidad muscular en las extremidades, por ejemplo, fatiga, problemas de memoria y también de concentración. Según la Sage Journal, en un estudio realizado en Suecia, donde digamos que es común el consumo de rapé húmedo, se observó cómo la nicotina ejerce efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores, disminuyendo los riesgos de desarrollar la esclerosis múltiple. También nos encontramos, y esas son enfermedades que no estaban listadas en el portal, sino por el Dr. Ardis, está la psoriasis, que es otra enfermedad crónica de la piel que causa, digamos, placas rojas, escamosas, ligeramente abultadas y que pueden también causar picazón, dolor y enrojecimiento. En un estudio publicado por la Canadian Family Physician, encontró que si bien el fumar cigarrillo agudiza el desarrollo de la psoriasis, también registraron que pacientes manifestaban sentir mejoras y comenzaron a empezar a utilizar terapias de reemplazo con nicotina.
Y finalmente tenemos la osteoartritis, o como también les mencionaba, que se conoce como artrosis, que es una enfermedad, digamos que articular degenerativa, que causa discapacidad en personas mayores. De acuerdo con la Asociación Americana de Inmunólogos, en un estudio aplicado con ratones, se encontró que la nicotina puede atenuar la inflamación articular, la degradación del cartílago y el dolor, ¿cierto?, a través del receptor nicotínico de acetilcolina alfa 7, que también está implicado en lo que es la memoria a largo plazo. Vea, pero algo curioso de señalar, y es que eso me he dado cuenta y lo vi haciendo este ejercicio, es que en las últimas décadas se ha demostrado que en los casos de las enfermedades relacionadas con la inflamación incide algo llamado el reflejo inflamatorio, que tiene que ver con la red neuronal y por lo tanto, y vuelvo y lo digo, esto es de poco conocimiento biológico, hay un cierto vínculo con el grupo de enfermedades neuronales en donde, por ejemplo, la nicotina tiene un desempeño muy importante. En un estudio publicado por frontiersim.org, la cual es una de las editoriales científicas de acceso abierto más importantes que hay en Internet, digamos que ahí encontré que las respuestas proinflamatorias son mecanismos que el cuerpo, digamos, usa para defender el organismo contra infecciones y lesiones, pero que también se pueden llegar a descontrolar, lo que llevaría a lesiones o deterioros de los tejidos. Esta inflamación y digamos que su efecto inmunológico se encuentran reguladas por la vía antiinflamatoria colinérgica, que es un circuito neuronal que se activa gracias al nervio vago que libera la acetilcolina, la cual digamos que se une a los receptores nicotínicos de acetilcolina en las células inmunitarias, inhibe o evita que, digamos, la amplificación de esa respuesta inflamatoria en los organismos y promueve, digamos, que la producción de moléculas antiinflamatorias. O sea que, en otras palabras, lo que la nicotina hace, o más bien actúa como un agonista, o lo que hace es más como incrementar la actividad de esos receptores nicotínicos de acetilcolina, estimulando una respuesta, digamos que antiinflamatoria. La nicotina, al ser un agente lipofílico, o sea que es afín con las grasas y por lo tanto le permitiría fácilmente disolverse en ella, pues le permite penetrar en las células, en esos receptores nicotínicos de acetilcolina. También le permite, digamos que afectar la respiración mitocondrial, la autofagia celular, también en las moléculas de señalización celulares responsables, digamos, de la comunicación celular y el control de sus funciones. Y aquí sí hay otro aspecto importante a resaltar de la nicotina y digamos que era algo que acabé de mencionar, que era lo relacionado con la autofagia celular. La autofagia es muy importante ya que se encarga de degradar proteínas y orgánulos alterados y con esto mantiene la homeostasis, o pues que sería lo mismo decir el equilibrio interno estable y controlando a su vez la patogénesis o lo que también se traduciría como el desarrollo de enfermedades como por ejemplo son las cardiovasculares y las metabólicas. En un artículo publicado en la revista de comunicación de investigaciones de bioquímica y biofísica, señaló que la actividad del receptor nicotínico de acetilcolina desempeña un papel protector en algunos procesos tanto patológicos como también protector en las células musculares cardíacas que se le conocen como cardiomiocitos y los protegen de las lesiones provocadas por el ácido palmítico, que es como una especie de ácido graso saturado que se relaciona mucho con enfermedades cardiovasculares, inflamatorias, cánceres, resistencias a las insulinas e incluso la muerte celular. Digamos que en las ratas usadas en esta investigación, la activación de ese receptor nicotínico de acetilcolina alfa 7 redujo las lesiones isquémicas en los corazones de estos roedores. Pero digamos que la clave de todo esto era y estaba muy relacionado realmente con los niveles de nicotina suministrados, ya que el estudio demostró que en dosis bajas, como por ejemplo entre 0,5 y 1 microgramos de nicotina, se promovía la autofagia e inhibía la adaptosis en los cardiomiocitos. Y bueno, y por si se lo preguntan, digamos que la adaptosis es un mecanismo de autodestrucción celular que en sí mismo no es que sea malo, ya que esto permite al cuerpo controlar el desarrollo y el crecimiento pues, de las células para descartar, digamos, esas que presenten anomalías o incluso que tengan defectos que puedan ser peligrosos. Incluso el mismo estudio demostró que dosis altas de nicotina entre 10 a 15 microgramos, digamos que inhibía la autofagia y tenía el efecto contrario que era promover la adaptosis.
Y es que al inhibirse la autofagia se conduciría a un daño en el miocardio causado por la lipotoxicidad. Y a ver, con respecto a las altas dosis de nicotina es muy importante tomar en cuenta en qué contexto se da este dato, ¿no? Porque en lo que concierne a la lipotoxicidad, esta está muy relacionada con el ácido palmítico, que si bien puede sonar, digamos, algo malo por tratarse de un ácido graso saturado, la verdad es que este ácido se obtiene tanto de aceites vegetales, de aceites animales, de quesos, de mantequillas, bueno, por mencionar algunos, lo cual en exceso sí se convierte en un riesgo, digamos que para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Aquí la clave, y siempre lo he dicho, es la moderación. Por lo que en lo que respecta a la nicotina y la dosis de nicotina, de todas formas sí me parece un tema interesante y sobre todo sensato analizarlo, pero pues ya en otro video, porque yo creo que hasta aquí sería suficiente por hoy. Antes de terminar, yo sí quisiera agradecer al señor Eduardo Martínez, que es el dueño de la marca Eduardo Cigars, que me compartió el video del Dr. Ardis en este marzo del 2025, aunque realmente el señor Eduardo me compartió fueron 2 videos relacionados con el Dr. Ardis, ya que el segundo, y estoy seguro que lo están viendo en pantalla, se trata sobre un estudio realizado por Rafa Calvin en el que se demostró cómo la nicotina lograba destruir a nanobots. Y sí, yo sé, ya estarán pensando que me estoy metiendo en aguas tanto turbias como turbulentas, por lo que para no caer más en paranoia, yo creo que es mejor dejarlo hasta aquí. Y pues además hay otros temas que sí me interesarían abordar, y es ese famoso argumento que muchos fumadores usan, o bueno, usamos para defender nuestra afición al tabaco, y se trata del tema de lo que es la salud mental. Por lo que para el próximo video abordaremos ese tema desde un enfoque clínico, revisando el efecto de la nicotina en la memoria, en las funciones cognitivas y pues también en el rendimiento humano. Así que sin más, les deseo a todas y a todos buenos vientos y buenos humos.